Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Ofrecemos esta Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Buitrago, intención de sus familiares. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Carmen Irene Mora al cumplir un mes de fallecida, intención de sus hijos y demás familiares. Por el eterno descanso de Juan David Ávila Castañeda al cumplir un año de fallecido, intención de sus padres y hermanos. Por el eterno descanso y natalicio de Luis Ernesto Guerrero Valdivieso al cumplir 3 años de fallecido, intención de Julie Guerrero e hijos. Por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de Jairo Espinosa Arce, al cumplir 5 años de fallecido, intención de sus familiares. Por el eterno descanso de Graciela de Pinzón, al cumplir 28 meses de fallecida, José Joaquín Pinzón, María Inés Díaz y Alfredo Pinzón, al cumplir 1 año de fallecido, intención de su hija, sobrina y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del profeta Isaías. Esto dice el Señor: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá: aquí estoy, Señor. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en la tiniebla como una luz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana,
sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, iniciamos esta quinta semana de este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario, este tiempo que tiene las 34 semanas. Durante los domingos de este tiempo litúrgico en este año tenemos un evangelista que es San Mateo, y desde hace 8 días comenzamos a ver eso que se llama el discurso famoso de Jesús llamado el Sermón de la Montaña, que es una de las obras maravillosas de este mundo. El compendio de la voluntad de Dios en un discurso maravilloso que está en San Mateo en 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Si hay una cosa que debo hacer y es recomendársela de corazón, es esa cosa. Lean, por favor, alguna vez, como dicen por ahí, de las 1000 cosas antes de morir, leer el Evangelio y especialmente allí el Sermón de la Montaña. El más larguito es este de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, porque hay un compendio de la voluntad de Dios de manera impresionante. Pero entonces, con el criterio que dijimos hace 8 días, o si no, no se va a entender. Cuando se dice Sermón de la Montaña, no quiere decir que Jesús se subió a una montaña para hablar. Ojo con eso. En la Biblia tenemos un esquema muy sencillo pero muy profundo. En la Biblia hay 2 niveles. El nivel de aquí abajo, donde estamos todos nosotros realizando nuestra historia, nuestras actividades cotidianas, y el mundo de Dios. Entonces es una diferencia bastante clara. Si queremos entender bien a Dios, hay que ir a su mundo. Aquí abajo no hacemos sino destrozar las cosas de Dios. Entonces, si ponemos nuestras lógicas, nuestros criterios, los de aquí abajo, respecto a Dios, pues vamos a terminar dañando todo, como dijo Jesús a los judíos y especialmente a los fariseos. Dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué hicieron ustedes? Con sus lógicas, las de aquí abajo, y las interpretaciones de sus maestros, terminaron volviendo la ley algo que no sirve para nada. Le quitaron toda su eficacia. ¿Por qué? Porque ellos decían que entre Dios y mis padres, el más importante es Dios. Y suena lógico. ¿Dónde habita Dios? En el templo. Entonces, si mis ofrendas son dedicadas a Dios en el templo, ya no quedo obligado con mis padres. ¿Así? Entonces, las lógicas nuestras
parecen tan lógicas que superan las de Dios mismo. Y por eso la palabra de Dios, cuando la leemos desde las lógicas nuestras aquí abajo, ¿y eso para qué sirve? No le encontramos lógica, por decirlo así, como alguna vez le pasó a Agustín, el gran San Agustín ahora, pero cuando era Agustín, un muchacho muy inteligente, pero demasiado díscolo, pues por allá le hizo sacar lágrimas y dolores a la pobre mamá, Santa Mónica, que oró por ese muchacho mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y entonces alguna vez Mónica le dice a su hijo: mijo, lea la palabra de Dios. Y le insistió tanto hasta que el muchacho, bueno, hagámosle caso. Y empezó. Cuando ya la leyó, entonces le dice a la mamá: madre, escribe mejor Cicerón, esto no tiene ni pies ni cabeza. Porque son pedacitos de cosas ahí que eso no se entiende. Cuando ya recibió la conversión, muy famosa esa conversión, y él escribe una obra llamada Las Confesiones, que también le recomiendo, antes de morir, por favor, lea Las Confesiones de San Agustín. Encuentra uno allá eso que él dice de respecto a la palabra, se avergüenza profundamente de no haber tenido una experiencia más profunda con la palabra antes, y escribe: tarde te amé, toda la hermosura estaba aquí, pero yo no la veía porque tú estabas muy dentro de mí, pero yo estaba fuera. Y cuando uno está fuera y no se encuentra con Dios, pues nada le sabe. Por eso, queridos hermanos, cuando queremos encontrarnos con Dios, hay que meterse en su mundo, y eso es lo que se llama subir montaña. Si no se sube montaña, no se puede entender esta palabra, como la que empezamos a escuchar del sermón hace 8 días, el inicio del capítulo 5. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si le metemos nuestras categorías aquí de pobreza y riqueza, no vamos a entender que pobre es el que no tiene a Dios en su corazón y le pone toda su confianza a las riquezas que pueda conseguir aquí abajo. Entonces acumula y acumula y acumula, y dice Jesucristo: hay de aquellos que acumulan y acumulan, se le va a llenar de moho. Así de sencillo. Todo el que acumula se le derrumbra, se le pudre. ¿Para qué acumula? Los bienes de Dios no son para usted, es para todos. Entonces los bienes alcanzarían si algunos dejaran de ser ricos aquí. Pero hay que meterse en el mundo de Dios para entender eso, porque aquí abajo vale más el que tiene dinero, mucho dinero y poder. Pero en el mundo de Dios, por ahí no es. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los misericordiosos, dichosos los que sufren, dichosos los perseguidos por causa mía, dice Jesús. Pero eso se entiende solamente allá en el mundo de Dios. Entonces, así comenzamos hace 8 días y continuamos, porque son varios domingos los que vamos a tener con este maravilloso discurso. Hoy continuamos entonces en San Mateo capítulo 5 desde el versículo 13. Y entonces aquí nos revela Jesús algo muy importante, pero tremendamente importante. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es? Eso en los estudios así elegantes se llama antropología. ¿Cuál es la antropología nuestra aquí abajo? ¿Qué es el ser humano para nosotros aquí? Pues si usted tiene un negocio y entra alguien y dice: es un cliente. Y entonces, ¿qué somos nosotros? De pronto un cliente. Si de pronto es una persona así muy importante, entonces pues el que más tiene más vale. Le da la importancia de acuerdo a lo que tenga. Si de pronto es una persona que no tiene los sentimientos así adecuados, ¿qué es, por ejemplo? Por ahí estuve leyendo unas terribles noticias. Por aquí en Bogotá y en Colombia se ha metido un grupo internacional del crimen. Y por ahí entonces una niña de 17 años, si mal no leí, era la encargada de picar y empacar. ¿Qué es un ser humano para una niña de estas? ¿Qué es un ser humano para aquel que viola a alguien, abusa de alguien
o que quiere estafar a alguien. ¿Qué es un ser humano para estas personas? Entonces, esas antropologías o esas malas visiones del ser humano se dan aquí abajo. Y aquí vale más el que más tiene, el más famoso, del que más me puedo aprovechar, etcétera, etcétera. Eso es aquí abajo. Pero si subimos al mundo de Dios, ¿qué es el ser humano? Pues hoy nos dice Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. A ver cómo explicamos eso. Por allá en aquellas épocas, el pueblo judío vivía de un gran negocio llamado el de la sal. Vender sal, y tenían sal en abundancia, y todavía. Allá en Tierra Santa existe un lugar llamado el Mar Muerto. ¿Y el Mar Muerto está lleno de qué? Pura sal. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno geográfico bastante interesante. Creo que es el único lugar en el mundo. Nosotros aquí en este momento estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Ellos viven allá a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces es una gran depresión que termina allá en el Mar Muerto. No tiene para dónde salir, entonces se acumulan todos los minerales y especialmente la sal. Y ese sitio también fue anteriormente un mar antiguo. Y ahí pues ahí sale en cantidades alarmantes. Pues en esa época vivían de la sal, que era muy importante. Con la sal se salaban los alimentos y todavía lo hacemos. Con la sal se conservaban los alimentos en esas épocas porque no había neveras como tenemos ahora nosotros. Con la sal se pagaban los salarios, por eso se llama así. ¿Cómo pagaba el Imperio Romano a sus funcionarios y a sus soldados? Con sal. Y entonces la sal para el pueblo de Dios, que incluso tenía un gran comercio con Egipto por allá, porque con la sal momificaban, y el ingrediente principal pues obviamente es la sal. Bueno, era un negociazo. Magdala, la que queda a unos kilómetros de Cafarnaún, de ahí salió María Magdalena. Magdala significa pescado seco. El gran negocio de Magdala era secar el pescado para comerciarlo. Entonces así lo preservaban. Ellos tenían ese negocio pues, y la mentalidad de la sal. La sal es algo muy bueno, demasiado bueno, es un tesoro. Y por eso en la Biblia aparecen todos los libros de la sal. La sal que da sabor, y de ahí viene sabiduría. Casi la mitad del Antiguo Testamento son libros de sal, de sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es adquirir lo que se llama la inteligencia o el logos de Dios, y logos traducido en español es palabra. La palabra de Dios, que cuando empieza a hacer mella en la vida, a hacer su efecto, como explicaba Jesucristo respecto al reino de los cielos, cuando explicaba con parábolas. El reino de Dios es como una señora que está haciendo pan, hace la masa y le echa una medida de levadura, la tapa con un trapo y al rato destapa esa masa y está toda fermentada, cambiada toda la masa. Pues algo así también hace la sal. La sal donde se echa le cambia el sabor. Por eso de ahí viene sabiduría, o hablar con sal, como decían en esas épocas. San Pablo lo utiliza en una de sus cartas. Cuando ustedes, discípulos de Cristo, hablen con alguno que no conoce al Señor, que su diálogo o su palabra tenga sal, es decir, inteligencia. Por eso eviten las malas palabras, las groserías, la chabacanería, el doble sentido y todo aquello que hace que se degrade la conversación, y esa conversación degradada no construye a la otra persona. Hay que hacerla que surja, que se construya. ¿Cómo se construye? Con palabras sazonadas con sal, decía allí San Pablo. Entonces, la sal, eso que da sabiduría, que da sentido, que da alegría y tantas cosas, eso es una propiedad o cualidad propia de Dios, y la representamos aquí con ese mineral llamado sal, etcétera, etcétera. Resulta que ahora Jesús nos dice a nosotros, allá en el monte, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, llenos del Espíritu de Dios, de su gracia y su palabra, son los que van a ayudar a darle sabor a esta humanidad.
son los que van a evitar que esto se pudra y se pierda. Propiedades de la sal. Ustedes van a impedir que el mal se meta y que el mundo se acabe. Esa es nuestra misión, porque el ser humano ahora tiene la misma misión que tiene Jesús, la misma. Venir a salvar esta cosa, pues Jesús dice, ustedes ahora van a hacer eso. Los declaro a partir de ahora la sal de la tierra, aquello que da sabor y que no deja corromper. Pero también ustedes son la luz del mundo. La luz es la propiedad esencial de Dios, como dice allá en el Salmo 104. Dios se viste con un manto de luz. La luz lo envuelve con ese manto. Y entonces eso es lo que se llama la voluntad propia de Dios, que traducido ya para nosotros es lo que diríamos el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Lo que Dios ha mostrado a través de la persona de Jesús en sus obras y especialmente sus palabras. Todo el Evangelio que nos da la revelación del mismo Dios, aquello que es una cualidad especialmente de Él. Y cuando Él se revela, hace que el ser humano y el mundo tenga otras cualidades maravillosas, como dice por allá el Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y eso solamente lo da Dios. Entonces, cuando a uno aplica esa voluntad de Dios que viene en su palabra, especialmente la Sagrada Escritura, y eso lo invade a uno de tal manera, como le dijo el anciano Simeón a la Santísima Virgen María allá cuando presentó al niño en el templo, una espada atravesará tu alma. La espada de la palabra de Dios, así lo llama la carta a los Hebreos y en otros lados, la palabra es la espada de Dios. Eso que debe untarlo a uno, penetrarlo a uno hasta lo más profundo, allá donde se une, dice la carta a los Hebreos, donde se une el tuétano con el espíritu. Es decir, como el ADN espiritual más profundo nuestro debe ser esa palabra. Pues resulta que ahora, pues queridos hermanos, Jesús hace algo. Nos dice, ustedes son esa luz. Para los judíos, cuando escucharon estas cosas, por ejemplo, alguna vez Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que está conmigo no camina en tinieblas. Si eso ya les causó escándalo y por eso lo mataron, por declararse Dios, porque decir que la luz del mundo es declararse Dios directamente. Si eso ya les causó escándalo, pues más escándalo produce esto. Y ahora ustedes son esa luz. Es decir, queridos hermanos, nosotros debemos empezar a cambiar nuestra antropología, como decíamos al comienzo. ¿Cuál es la visión de ser humano que tenemos nosotros, de nosotros mismos y de los demás? Pues no es la mejor. Por allá el Evangelio dice que Jesús hizo la curación de un ciego de nacimiento. Y entonces le impuso las manos, le hizo la sesión ahí del milagro y toda la cosa, y le pregunta, ¿ya ves? Ojo que cuando el Evangelio habla de ciegos de nacimiento, no son los ciegos de estos ojos, son otros ojos. La inteligencia más profunda que confunde las cosas. El que no es capaz de ver la esencia, la naturaleza propia de las cosas como Dios las ha creado, esos son los ciegos, los que no pueden ver y especialmente a los seres humanos como son. Y entonces Jesús le impone las manos y le pregunta, ¿ya ves? Y el hombre dice, sí veo unas manchas. Son los hombres, ¿cierto? Sí, pues los veo como árboles que caminan. ¿Qué es el ser humano para esta persona? Un árbol que camina. Algo así. Estamos tan deformados por dentro que nosotros mismos no sabemos ni lo que somos. Entonces Jesús le repite la sesión allí y al final le pregunta, ¿ya ves? Por fin veo al ser humano. Por fin veo al ser humano. Y creo que la mayoría estamos como en esa misma situación. No estamos viendo lo que debemos ver. Vemos lo que nos interesa, lo que nos afecta directamente. Y entonces no vemos lo que Dios nos puso al frente, al ser humano. ¿Qué es el ser humano si subimos al monte?
¿Qué es el ser humano en el misterio de Dios mismo, envueltos por su luz, por su Espíritu Santo? Y nos va a revelar muchas cosas. Cuando usted lea la palabra y encuentre allá al comienzo de la Biblia, en el libro del Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso aquí abajo no dice nada, pero métase en el mundo de Dios y verá lo que significa. Somos la misma imagen y semejanza de Dios. Eso traducido aquí en términos ya más nuestros. Somos el sacramento de la presencia de Dios en este mundo. Así como Dios está en el cielo, así nosotros estamos aquí representando a Dios con los piecitos de carne aquí en el mundo. Con este cuerpo, con esta presencia. Más o menos como tenían los antiguos gobernadores, emperadores, faraones. Todos hacían imágenes, estatuas, y las ponían en todos lados. Esa estatua usted tiene que adorarla como si adorara a la misma persona del gobernante aquel. Y si ofende esa estatua, no le ofrece el incienso, no le ofrece las oraciones o la adoración, o la irrespeta, o mejor dicho, o la daña alguna cosa, es como tocar a la misma persona del faraón, por decirlo así. Pues nosotros estamos aquí como aquellos que somos los directos representantes de Dios. Así como Dios está en el cielo en su naturaleza invisible, así nosotros estamos como su imagen y semejanza aquí en este mundo. Y hay del que toque a uno de sus hijos. Lo veremos dentro de 8 días continuando este discurso, donde dice allá Jesús, se ha dicho, no matarás, pero yo os digo, al que le diga tonto o estúpido o renegado a su hermano, ya se merece la condena de los asesinos. No te metas con Dios. Dios está ahí. O en la famosa encerrona que le hicieron a Jesús por allá los saduceos, ¿pagamos o no pagamos los impuestos? Y Jesús dice, páseme una moneda del impuesto. Y le pasaron un denario, que obviamente no se podía tener en el templo moneda pagana, pero ellos lo tenían ahí y cayeron redonditos. Y entonces Jesús, al levantar la moneda y hacer ver que ellos sí cargan, estos saduceos, los que decían que los que tienen que cumplir la ley o la hacen cumplir a los demás, ellos sí no la cumplen. Entonces Jesús levantó la moneda y ya con eso se ganó al pueblo, porque ellos nos mandan pero no la cumplen. Ah, ya entendimos. Jesús los hizo caer en esa trampa ahí. Y entonces les pregunta, ¿de quién es esta imagen? Pues del César. Con esta moneda, páguenle al César lo que es del César. Pero tienen que buscar la moneda con la que tienen que pagarle a Dios, es decir, la moneda que tiene la imagen de Dios. ¿Cuál es esa moneda? Nosotros. Una pregunta sobre unos impuestos terminó en una de las respuestas más maravillosas e inteligentes de Jesús, haciendo ver al pueblo que eso era lo que estaban buscando. Nosotros somos la moneda con la que tenemos que pagarles las cosas a Dios, porque tenemos su imagen y semejanza, es decir, su presencia misma, algo que le pertenece a Dios, y por eso Dios nos revela hoy en Jesucristo, pues ustedes también tienen las cualidades de iluminar, de salvar, de hacer cosas grandes por los demás, o como dice por allá Isaías en el capítulo 42, si no estoy mal, creo que me estoy equivocando, donde dice, no es suficiente con que seas mi siervo, necesito que seas luz de todas las naciones, y eso es para todos nosotros. No es suficiente con que vengamos a misa y seamos un fiel que recibe y recibe para su propia cuestión espiritual, todo egoísta, para mí nomás, para que me salve a mí. No, Señor, necesito que seas luz para salvar a todos, luz para todas las naciones, y esa luz te la doy yo porque tú me perteneces, porque eres mi imagen y semejanza. Pues todo eso y mucho más está diciendo aquí Jesucristo a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Cualidades que solo le pertenecen a Dios y ahora nos las da a nosotros en grado sumo, lo más alto. Pero también nos advierte Jesús, si la sal pierde su sabor, que es una exageración porque la sal natural, la química, jamás pierde el sabor, jamás.
Desde que yo era niño he ido a la mina de sal de Zipaquirá, no he ido a otra, a esa sí la conozco. Y esta lengua ha pasado por esas paredes, todas son saladas, ¿o no? Pues perdonen la comparación, pero así es. Bueno, la sal jamás pierde su sabor químicamente hablando, pero aquí dice Jesús, ojo, porque esta sal sí podría perder el sabor, sí la podría perder. Cuando ustedes empiezan a dar mal ejemplo, un solo mal ejemplo, queridos hermanos, es suficiente para que, por ejemplo, todo lo bonito que yo he hablado por aquí y a la salida de pronto se me sale alguna. Y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Un solo mal ejemplo, una sola mala palabra, alguna cosa, y eso es lo que dice Jesús. Si usted representa a Dios y representa a la iglesia, y eso también es para todos, no solo para los que estamos aquí, usted ya dio un ejemplo malo. Y ya toca tirarlo a la calle para que lo pisotee la gente. Así de delicada es la cosa. Lo mismo, la luz que es el evangelio mismo de Dios, la misma voluntad de Dios, que es una pura y que no se puede dividir ni partir ni nada de eso, ustedes podrían hacer un daño tremendo. Por ejemplo, dice aquí, si se enciende la vela pero la mete debajo del selemín. A propósito, ¿ustedes saben qué es un selemín? Selemín es un canastito que tenían en aquellas épocas de Jesús, donde los que vendían granos tenían las medidas para que todos pues tuviesen como las mismas cantidades. Entonces cada comerciante tenía ese mismo, por decirlo, un canastico con las mismas medidas. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí es, imagínese prender una vela. La vela es para que ilumine a todos, especialmente en la oscuridad, pero no, usted la mete debajo del selemín, que significan las medidas. Para nosotros eso significa las maneras de pensar. Si usted mete el evangelio, la palabra de Dios, a través de su manera de pensar, y entonces, por ejemplo, como el mundo ha cambiado tanto, oiga, ¿y por qué la iglesia no acepta el aborto? Deberían aceptarlo para ser más modernos. Queridos hermanos, aquí abajo se puede decir absolutamente de todo, de Dios y de nosotros y de los demás y de lo que sea. Pero si uno se mete al mundo de Dios, sube montaña, resulta, queridos hermanos, que cuando Dios crea allá en lo más profundo, íntimo y oscuro y secreto del seno de cada mujer cuando está fertilizando. Entonces, cuando se unen las células aquellas, se produce la fecundación. Ahí Dios también genera la creación de una persona, de un hijo suyo a su imagen y semejanza. ¿Él quiere que maten a un hijo suyo? Absolutamente no. Y por eso en la iglesia decimos, jamás vamos a estar de acuerdo con eso del aborto. O si habláramos de pronto de los anticonceptivos, queridos hermanos, eso es lo más inmoral que hay. Cuidado, porque en la iglesia, de tantos estudios que hemos hecho de eso, hemos llegado a la conclusión. Los anticonceptivos solamente producen dos cosas. O son para usar o para dejarse usar. Y cuando alguien se usa, pierde esa dignidad que solamente le pertenece a Dios. Bueno, no la pierde jamás, pero sí se ofende. ¿A usted le gustaría que algún hijo o hija suyo le hicieran cositas por ahí? Pues a Dios tampoco, así tenga la edad que tenga. Todos somos sus hijos y sus hijas, y menos en pareja y menos en el sacramento del matrimonio, porque se dan cosas como esas. Por aquí han llegado alguna vez una señora que me decía, padre, usted predica con eso, pero es que a mí me toca ponerme esas cosas porque pobrecito a mi marido le dan unas ganas. Suena chistoso. Pero es lamentable que una persona esté diciendo eso. La están usando y ella se deja usar. Y así sucesivamente. Entonces eso de sexo seguro, cuidado hermanos. Ay no, la iglesia debe cambiar todo eso y ajustarse a las mentalidades modernas para que no. Pues métase en el mundo de Dios a ver Dios qué opina al respecto. Métase allá. Aquí podemos decir lo que quiera, pero métase en el mundo de Dios y verá lo que pasa.
O como cuando me dicen, padre, ¿y por qué los curas no se casan? Aquí quiere que nos casemos. Yo le digo, ¿usted quiere que me vaya lo mismo que a usted? No, déjeme así. Déjeme así. Pero si uno se mete en el mundo de Dios, Dios sabe por qué tenemos que manifestar un celibato ante los demás. Difícil ciertamente, con fracasos estrepitosos muchas veces, pero Dios sabe por qué hay que irse por ese lado. Pues la iglesia dice, por aquí nos mantenemos, aunque el mundo se nos venga encima. Y ahora la más moderna es que toda la sociedad está empezando a perder su valor antropológico del ser humano y está poniendo a los animales por encima del ser humano. Ojo, queridos hermanos, que ahí viene una gran distorsión de la mente y del corazón, porque Él entrega a usted sus afectos humanos a un animal. Un animal hace parte del mobiliario natural de aquí, pero usted empieza a entregarle sus afectos, humanizando a la pobre criatura que, si algún día toca comerla, pues toca comerla. Capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, por allá a San Pedro se le reflejó una imagen que venía del cielo, una sábana inmensa llena de animales de toda especie, y Dios le dice, mata y come. Pues hay que comer. ¿Por qué ponemos ahora los animales por encima del ser humano? Esos que están muy apegados a los animales son los primeros que aprueban el aborto y otras cosas. Cuidado con eso, queridos hermanos, porque todo aquello que haga perder la visión del ser humano, ojo que tampoco estoy diciendo que maltratemos animales y cosas de esas, tampoco, pero pongamos las cosas en su real orden, o si no, vamos a presentar unas distorsiones impresionantes. Hace poco observé una pelea allí en el Titán, en la sala ahí de la terraza de comidas. Una señora entró a su perrito en el cochecito allá hasta donde estábamos todos comiendo ahí, y los celadores detrás, señora, no se puede. ¡Ay! Y eso formó un lío. Es más importante su animal que la salud de todos nosotros, y entonces, eso y otras cosas más, como los animales en los aviones, y etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con eso? Y que no se puede comer carne de cadáver. Comamos, que eso es delicioso. La carne de los animales es lo que necesitamos. Por ahí algún vegano con un perro le decían, ¿y por qué no vuelve a su perro vegano? No, porque él sí necesita proteína. Ojo con eso. Entonces pongamos bien la verdadera imagen del ser humano donde debemos ponerla. Hoy Jesús nos dice a todos, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes también están para salvar. La verdadera fe, la verdadera religiosidad y espiritualidad es aprender a ver eso en cualquier ser humano. Alguien me preguntaba, Padre, ¿y cómo puedo ver a Dios? Le dije, muy sencillo, mire para el frente, mire para el lado, mire para el otro. Donde vea a un ser humano, adivine qué hay ahí. Adivine qué hay ahí. La espiritualidad es cuando Jesús le sane por allá por dentro, como al ciego aquel, y usted aprenda a ver al ser humano. Cuando lo vea, como dice la primera lectura hoy de Isaías, cuando destierres de ti la opresión, la amenaza, la maledicencia, des tu pan al hambriento, sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Eso ya lo decía Isaías 500 años antes de Cristo. Esa experiencia se dará cuando veamos quiénes somos aquí en la tierra. Somos la imagen y semejanza de Dios y estamos para salvar al hermano. ¿Y cómo se salva al hermano? Pues Jesucristo nos lo enseñó. Si tienes que morir por Él, tienes que morir por Él, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si uno llegara allá, eso lo aprendemos allá arriba. Y lo que dice Jesús no es para quedarnos allá, sino bajar del monte y empezar a iluminar aquel mundo. Queridos hermanos, nosotros estamos para cambiar el mundo aquí abajo. No para dejarlo como está, sino que subimos monte para que aquí se realice lo que dice Jesús, el germen del reino de los cielos. El inicio, aquí no se va a planificar, inicia. Y con eso que inicia,
lo plenificaremos totalmente delante de nuestro Padre Celestial. Ya llegaremos allá. Así como llegamos allá, llegamos acá, vamos a llegar allá, queridos hermanos, así que no perdamos la esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor Jesús es el principio de la creación nueva. En Él todo hombre se abre a la fe y a la esperanza. Con este espíritu dirijamos nuestra oración al Padre diciendo juntos: venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por la Santa Iglesia peregrina en el mundo, para que en el fervor de su fe y de su testimonio sea fermento evangélico de salvación, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por todos los que sufren a causa de la violencia o la opresión, para que les sea reconocido el derecho a construir su futuro en plena dignidad e igualdad, conforme al plan de Dios, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los que tienen responsabilidades educativas y sociales, para que promuevan el crecimiento integral de la persona humana, abierta a Dios y a los hermanos, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los que reciben escándalo por nuestra falta de coherencia, para que también a través de nuestra conversión vuelvan a experimentar la seguridad en el poder del Evangelio, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por nosotros, para que nuestra familiaridad cotidiana con la palabra de Dios nos haga capaces de valorar con discernimiento maduro lo que Dios quiere en las situaciones concretas de la vida, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y conserva en nosotros los dones de tu Espíritu. Haz que todos los hombres te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos,
Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. a ti clamó, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. A ti clamó, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco.
Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. Pon en mi boca un centinela que vigile mis palabras. No me dejes caer en la maldad y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo, que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Regáleme un momentico para unos cortos avisos, por favor. Como ya se dieron cuenta algunos, hoy comenzamos a tener la exposición del Santísimo antes de la Eucaristía para que tengamos un momentico de oración. Entonces, en las Eucaristías de las 10 y de las 12, media horita antes vamos a tener la exposición del Santísimo. Están abiertas las inscripciones para los sacramentos de la iniciación cristiana, de la primera comunión y confirmación para niños y jóvenes. En el despacho parroquial se pueden inscribir y obtener mayores informes. Lo mismo los que quieran participar de la infancia misionera y de los monaguillos, también pasar al despacho parroquial para su inscripción. El próximo viernes 10 de febrero a las 7 de la noche, una de las pastorales invita a toda la comunidad para la proyección de un video pastoral bastante bonito. Entonces, los que nos quieran acompañar, viernes 10 de febrero a las 7 de la noche. De pie y culminemos nuestra celebración. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Feliz domingo y feliz semana para todos. María de Nazaret,
María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a pensar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó.